Plaza Podcast. Historias que cuentan. La campaña citrícola avanza y encara ya la recta final, después de que la temporada pasada cerrara con una caída productiva importante, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel estatal. La segunda parte de la campaña actual se está viendo afectada por diferentes factores. Hoy nos centramos en uno de ellos, en las importaciones de cítricos desde Egipto. La competencia del país de los faraones, muy seria en los últimos años, en lo que se refiere a las naranjas y al alza, se ha acrecentado todavía más en las últimas semanas, sobre todo por el cierre del Mar Rojo, debido a los conflictos armados. Hoy nos preguntamos de qué manera afectan estas importaciones. ¿Es Egipto el único problema o se está utilizando de cabeza de turco para bajar el precio de las naranjas en el campo? Hoy en Plaza al Día, cítricos de Egipto, enemigo comercial. Saludamos al director de Castellón Plaza, Ramón Olivares. Ramón, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a empezar por explicar qué es lo que está ocurriendo exactamente con esas exportaciones de Egipto. Bueno, no es un problema fácil de explicar o una situación fácil de explicar. No sé si para los egipcios es un problema, desde luego para la citricultura valenciana sí que lo es. Egipto es un país que está plantando mucho cítrico, sobre todo naranja, en los últimos años y que se ha convertido en una competencia feroz para la citricultura valenciana desde hace ya unos cuantos años. Y este año, con las tensiones geopolíticas, están marcando la economía mundial desde hace ya muchos años. Todos conocemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha derivó en crisis por los precios del gas, por ejemplo, también agrarias, primero con las importaciones de grano, y ahora pues hay otros conflictos geopolíticos, la guerra entre Israel y Palestina o la Franja de Gaza y otros conflictos, estos en el Mar Rojo, pues en el Golfo Arábigo, pues están marcando dificultades este año en concreto por parte de Egipto para enviar naranja, que habitualmente enviaba hacia Asia, pues no tienen problemas para remitirla hacia allí. Entonces están derivando parte de estas exportaciones hacia Europa y esto está alterando significativamente la campaña citrícola europea, y decir europea es española y evidentemente valenciana, que acumula la mitad de la producción citrícola de España. Pues vamos a saber también, Ramón, qué opina, qué piensa el sector. Por eso saludamos a Genaro Aviñó, es el presidente de la Lonja de Cítricos de Valencia y también el director de ABA. Señor Aviñó, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué supone, en primer lugar, que las importaciones de Egipto hayan aumentado su presencia en Europa, como estamos diciendo? Yo siento, a lo mejor, es un poco una voz discordante sobre lo que estáis comentando respecto a Egipto. Sí que es verdad que Egipto es una competencia desleal, o que ejerce una competencia desleal frente a la citricultura europea, española y valenciana, por diversas circunstancias, temas laborales que todos conocemos, jornales que se pagan aquí en España, 13, 14 euros no se pagan en Egipto, el tema de las materias activas, de los productos fitosanitarios, muchos prohibidos aquí y ahí se pueden utilizar. Como ha dicho muy bien Ramón, en Egipto se está plantando barbaridades de explotaciones citrícolas, sobre todo naranjas, mandarinas muy poco, naranjas sin ningún tipo de control de esas superficies de producción que están plantando, pero sobre datos muy concretos facilitados por la propia Comisión Europea. El año pasado se exportaron desde Egipto 450.000 toneladas aproximadamente, y este número va a ir creciendo. Y lógicamente va a hacer daño sobre todo a las naranjas, porque Egipto sobre todo lo que exporta son naranjas, a naranjas de segunda campaña, ¿vale? Esa es la realidad de lo que pasó el año pasado y la competencia desleal que ejerce Egipto sobre la producción citrícola europea. Pero datos facilitados por la propia Comisión Europea, importaciones de Egipto en el mes de diciembre 3.000 toneladas, en el mes de enero 45.000 toneladas. Los datos de febrero estamos a punto de recibirlos, pero no los hemos recibido aún. Es decir, que hasta finales de febrero se habían exportado 48.000 toneladas. 48.000 toneladas sobre 6 millones de toneladas que hacemos en la Unión Europea de naranjas, o es que detrás hay otras circunstancias o otras cuestiones que desconocemos que tienen una intencionalidad para bajar los precios en el campo. Porque
hasta el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, que se hayan exportado a la Unión Europea 48.000 toneladas sobre 6 millones que hacemos nosotros, habría que analizarlo con profundidad, si eso puede alterar lo que es el comercio de las naranjas en la Unión Europea. Yo, por concretar un poco, no son datos ni quejas que nosotros nos hayamos inventado, sino que es el propio sector el que se está quejando de la derivación de fruta egipcia hacia Europa. Es evidente que cada vez yo lo he leído en todos los medios. A Europa. Yo lo he leído en todos los medios. Hoy mismo hay una nota de prensa y un teletipo de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía en que alerta de la difícil situación de los agricultores, de los citricultores, al aumento de las importaciones de Egipto y de Marruecos. Es la Federación de Cooperativas Agroalimentarias Andaluzas las que dice esto hoy mismo. Y evidentemente en diciembre Egipto todavía no ha empezado el volumen de exportaciones, pero y yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Es cierto que, y creo que así me lo podrás corroborar, cada año Egipto aumenta sus importaciones de naranja a Europa. Sí, y las 48.000 toneladas o las 45.000 toneladas a cierre de enero pueden suponer aproximadamente, porque yo he estado mirando también los datos de la Comisión Europea y creo que están alrededor del doble de las que enviaron el año pasado en el mismo mes. Y según me ha parecido ver en alguna información estadística, creo que también de la Comisión Europea, pero ahora mismo no la tengo delante, me parece que en febrero duplicaban también el envío y no sé si estaban rondando las 100.000 toneladas solo en el los datos de febrero, como bien dice Ramón, no, yo tampoco los tengo porque hago un seguimiento de los datos facilitados por la propia Comisión. Sí que es cierto que el año pasado, en el mes de enero, se exportaron en total 28.000 toneladas y este año 50.000, casi el doble, está claro. En el mes de febrero, el año pasado se exportaron 50.000 toneladas. En total, no solo Egipto, en total. Este año, yo no sé si sean 100.000 o 70. Pero la debacle de las naranjas, la bajada de precios de las naranjas, empieza a mediados de enero. Pero en enero tenía justificación por el volumen que había entrado de fuera para que hubiera una bajada de precios en naranjas. No, de hecho, esto es un tema que yo quería hablar contigo. A mí me parece que... Eso es lo que estoy diciendo. Cuando... No estoy diciendo, como he dicho al principio, Egipto es un enemigo comercial importante, posiblemente en naranjas ya supera a Sudáfrica, que Sudáfrica también, después del acuerdo de Sudáfrica del 2016, el crecimiento progresivo de plantaciones de naranjas tardías, sobre todo barberinas y valencias, también es desmesurado. Pasa que esas naranjas, lógicamente, con el acuerdo de Sudáfrica llegan hasta finales de Navidad. El acuerdo de Sudáfrica permitía exportar naranjas hasta el 30 de noviembre, pero claro, entre el tiempo de transporte y todo lo demás llegan a Navidad. Pero las de Egipto, indudablemente, nos va a hacer daño en la segunda parte de la campaña. Bajo mi punto de vista, y una opinión personal, es que para mí ha habido una serie de condicionantes que han influido en que a partir de mediados de enero ya empezará a bajar el precio de la naranja. Y no solo era Egipto. ¿Y cuáles son esos condicionantes? Porque es verdad, Genaro, que cuando se hablaba, o al principio que se hablaba de la competencia feroz de Sudáfrica, había voces que decían, el problema de la citricultura valenciana no es Sudáfrica, hay otras cuestiones. Y hemos hablado, se han escrito ríos de tinta sobre la competencia de Sudáfrica, porque es verdad que al final Sudáfrica es una competencia desleal, que ahora empieza a jugar parámetros parecidos con el tema del tratamiento en frío para las naranjas, que no para las mandarinas, y Egipto es una competencia desleal. Pero evidentemente detrás hay unos intereses concretos de grandes distribuidores europeos. Claro, eso es lo que yo creo, por supuesto. Es decir, bajo mi punto de vista, analizando los números, a mediados de enero no tenía ningún sentido esa bajada de precios en el campo. Porque el volumen, bajo mi punto de vista, insisto, no podía alterar lo que era el comercio de los cítricos, por el volumen que estaba entrando de Egipto. Más adelante sí, lo podemos analizar, más adelante sí. Pero en naranjas no tenía sentido. Sí que es verdad que, como te estábamos comentando, el tema de
de haberse alargado tanto las clementinas, eso arrastra sin querer a lo que es el comercio citrícola en general. Después, un retraimiento en el consumo en toda Europa. Un retraimiento, han pasado las Navidades, frío tampoco ha hecho el que debía hacer para incrementar el consumo de cítricos, competencia de otras frutas, desde todas partes del sector se está insistiendo de que hay que hacer mucha promoción. Y que no se está haciendo. Es necesario esto es una parte incrementar el consumo. Y yo insisto, lo que estaba diciendo al principio, mi opinión particular es que ha habido mensajes intencionados simplemente para bajar el precio en el campo de las naranjas. Como conclusión, señora Aviñó, esta situación que nos está explicando usted, no sé en qué se traduce un poco, aunque ya hemos dicho al inicio que la campaña naranjera no ha terminado, lógicamente, más o menos, ¿en qué situación se encuentra la de este año, 2023-2024, respecto a la anterior? Si lo comparamos con la primera parte de la campaña, esta segunda parte de la campaña no es mejor, es peor, sobre todo en precios, pero, en fin, esperemos que la cosa mejore. Es una campaña típica, ¿no? Porque antes solía funcionar mal la primera parte de la campaña y mejor la segunda, y este año está siendo al revés. Así es. Y más, insisto, teniendo en cuenta que estábamos hablando de 1 millón menos de toneladas. Sí que es verdad que cuando se ha entrado a los campos a recolectar, sobre todo naranjas, las faldas de las naranjas, la parte interior de las naranjas, está saliendo más producción de la que se preveía. Pero claro, lógicamente tendemos a comparar a la primera parte de la campaña que aquel citricultor que ha tenido un rendimiento aceptable en producción, los precios han sido relativamente aceptables, y entonces el rendimiento global es aceptable, es bueno, no vamos a negarlo. Esos precios ahora no están en el campo. Ojalá la cosa cambie y mejore, pero en la primera parte de la campaña, insisto, el que ha tenido buenos rendimientos por hectárea, los precios no han sido malos. Pues volveremos a hablar, si le parece, señora Aviñó, al final de la campaña, y con cifras ya encima de la mesa, con balance oficial, y comparamos también con la del año anterior. Genaro Aviñó, presidente de la Lonja de Cítricos de Valencia y director de ABA, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado. Despedimos también al director de Castellón Plaza, Ramón Olivares. Ramón, como siempre, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. También pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, así como en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.